Ahora sí, querida comunidad Fénix, muchas gracias por estar. Otro jueves aquí, arrancando este año. Y ya ven que les había prometido que todo el mes de enero íbamos a hablar del placer, del gusto por el cuerpo, por la sexualidad y celebrando pues también la vida, que seguimos aquí. Y creo que es un muy buen vehículo para alcanzar la autorrealización, porque como platicábamos la sesión pasada, pues toda esta energía que se produce dentro del encuentro erótico, que puede estar tanto dentro de la alcoba como fuera, como en los libros, como en las letras, como en los sonidos. Justo también quiero agradecer esta entrada fabulosa que nos actualizaron, que está como muy sexosa. No me había, no me, les iba a comentar desde la semana pasada que me encantaba porque estaba como muy ad hoc a lo que queremos decirle en este momento y la materia que queremos traer a su, híjole, está muy mal, a su, a su mente en este arranque de año. Y justo vamos a tener una invitada que es especialista en el tema del placer, desde un cierto enfoque, aunque leamos su semblanza, la conoceremos bien. Pero antes de eso, nos habíamos atorado un ya estamos aquí. Es que hay unas fallas técnicas, pero ya estamos aquí. Bueno, me parece que ya vieron en pantalla que tenemos aparte una convocatoria, pero esas se las vamos a presentar al final. Les estaba yo diciendo que necesitamos conocer la vida de estas mujeres que aparte fueron disruptoras y que lo fueron
en el ámbito de la sexualidad, de lo erótico, del cuerpo, porque creo que es una recuperación pendiente y todavía da un poco de ñáñaras. Ay, ñáñaras, me escuché como mi abuelita, pero creo que todavía da un poco de nervio hablarlo y hablarlo desde el feminismo también, porque en muchos espacios, pues dentro de los planes de estudio, y miren que ya me he echado varios, eh, pues esta parte de lo erótico no se toca como una parte fundamental, pero la maestra que tenemos el día de hoy, por supuesto que está enfocada a ello. Pero les queremos presentar en esta sección, hashtag protagonista Fénix, a Anaïs Nin. Ella fue una mujer que nació en Francia un 21 de febrero de 1903, o sea, fue una mujer de principios del siglo XX, y que murió el 14 de enero, entonces corresponde a nuestro mes en curso. Falleció un 14 de enero de 1977 en Estados Unidos. Ella fue una escritora francesa que vivió la mayor parte de su vida en Nueva York. De hecho, se nacionalizó estadounidense y que a través de su escritura descubrió una vía para la liberación de la mujer. Y nuestra invitada nos va a explicar por qué sí, ¿no? Las relaciones que sostuvo en su vida van desde la homosexualidad y el incesto. Es muy interesante descubrir esta parte en su obra y los invito a leer lo que ella generó, rompiendo con los paradigmas de la época, y fue una manera de tener poder en un momento en que la mujer no tenía poder y esto era impensable. Todas sus memorias están vertidas en 8 diarios que fueron sus confidentes a lo largo de 6 décadas y que son indispensables dentro de la cultura pues popular, y creo que en este momento de las mujeres donde se están problematizando muchos temas en torno a la sexualidad, creo que será muy interesante el punto de vista de Anaïs Nin. Y bueno, cabe decir que ya fueron 6 décadas. Ella empezó a escribirlos a la edad de 13 años y culminó pues con su muerte, así que es el trabajo de toda su vida, En 1973 recibió el doctorado honoris causa por la Philadelphia College of Art, el Philadelphia College of Art de Filadelfia, y fue elegida por el Instituto Nacional de las Artes y las Letras en 1974. Entonces tuvo cierto reconocimiento y también marchó ahí con las feministas de los años 70 justamente. Entonces las invito a leer estos 8 diarios y ver qué nos aporta en el tema de la sexualidad y cómo esta mujer rompió paradigmas, lo que puso nerviosa a la sociedad pues en la que ella le tocó vivir. Entonces Anaïs Nin también nos deja una frase que me parece potente, porque las mujeres creo que nos tenemos que llenar de esto, ¿no? De un coraje que tiene que nacer de las entrañas. Entonces dice, la vida se contrae y se expande en proporción directa a nuestro coraje. Entonces, en la medida que utilicemos esta fuerza que viene de adentro, pues bueno, construiremos un mundo el que nosotras queramos para nosotras. Entonces, en nuestra sección hashtag protagonista Fénix, hoy Anaïs Nin. Muchas gracias, producción. Y nuestra invitada de hoy, pues bueno, es otra de mis maestras. He de decir que ya tomé, me parece que un par de cursos con ella, y ahorita estamos en un laboratorio del que vamos a hablar también, que es algo que acaba de iniciar. Y pues bueno, que pase la invitada. Hola, hola, buenas noches. Hola, Mar. Qué gustazo, qué placer estar contigo. Has de estar acostumbrada con tantos cursos que has dado en línea, que se va la señal, que se va la luz, que no puede uno compartir pantalla. ¿Cómo te ha ido?
con este tema de lo virtual? Bien, claro, he tenido algunos asuntos técnicos, ¿no? Que de pronto te saca y tú estás así como, ay, estaba a mitad de algo, pero creo que lo he disfrutado mucho y también las mujeres que han participado han disfrutado mucho los espacios, entonces creo que eso es muy bueno para nosotras, ¿no? Tener espacios donde podamos disfrutar del placer intelectual. Claro. No, y aparte, con esta oportunidad de llegar a muchas mujeres, ¿no? En diferentes lugares, creo que es un saldo positivo de la pandemia y creo que las mujeres lo capitalizamos, si se me permite usar el término, ¿verdad? Bastante bien. Entonces, les presento a Marisabel Macías Guerrero, Mar para las amigas y para las alumnas. Ella nació en Sinaloa en 1986, o sea, eres una chava, sudcaliforniana por convicción y actualmente habitante apasionada de la Ciudad de México. Filósofa, feminista, erotóloga, y quiero decir que cuando vi erotóloga dije, ¿eso qué es? Y bueno, ahorita nos vas a platicar. Erotóloga, escritora, lectora entusiasta, tallerista y promotora cultural independiente. Autora de los libros de relatos eróticos Penny Black, publicado en 2016 por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura ISC, y Las hedonistas, mujeres que narran placer y deseo, el cual tengo aquí, y que también nos vas a contar cómo nació. Escribe que narran placer y deseo, que te editó Lapicero Rojo Editorial. Escribe de vez en vez en su propio blog, así como en revistas digitales e impresas de circulación nacional. Es cofundadora del proyecto Círculo Literario de Mujeres, coordinadora de círculos y tertulias feministas, estudiante de la maestría en estudios de la mujer de la UAM Xochimilco, wow, amante de los libros, las buenas charlas y el café. Bienvenida, Mar, a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, qué gusto, un placer, ahora sí que un placer para mí y para todo el mundo, pues escucharte, que nos cuentes justamente quién es Mar, en tus propias palabras, ¿quién es Mar? Ay, esa pregunta siempre me parece muy difícil, pero bueno, además de lo que ya mencionaste, soy una curiosa, una apasionada de actualmente, bueno, desde hace algunos años, de compartir espacios y construir de manera colectiva espacios de mujeres para mujeres. Soy una curiosa de los temas del erotismo y por eso lo de erotóloga, y creo que ya en otro espacio me lo habían preguntado y yo dije, ay, mira, pues en un momento pensé, si tengo tantos años estudiando el erotismo de manera informal, ¿no? O no académica, y ahora, pues ya desde la maestría también estudiando la literatura erótica, pero todos los temas relacionados al erotismo, y desde mi incursión en el feminismo, pues también como estudiando el erotismo y la literatura erótica en clave feminista, pues soy erotóloga, ¿no? Y claro. Pues también me lo pongo ahí y ya, así me puse ese adjetivo. Me encanta. Bueno, pues soy una eterna aprendiz de la vida. No sé cómo más definirme. No, ahora sí que sin duda lo eres, porque nos das muestra de ello en cada círculo que organizas y que la verdad es que nos compartes tanto, porque obviamente desde tu posición de filósofa, ¿no? Desde tu carrera académica como filósofa, pues obviamente las lecturas son completamente diferentes por ejemplo, al derecho, a la psicología, ¿no? Hay una profundidad diferente, ¿no? Yo siento que por ahí también es súper importante manifestar pues la parte de la filosofía que nos das muy amigablemente, quiero decir. Te quiero agradecer que es muy amigable, pues cómo nos compartes.
¿Desde cuándo estás interesada en el tema del placer? Cuéntanos. Creo que en el tema del placer como tal, sí fue hace pocos años, porque la obsesión era más por la literatura erótica y cuando entré a estudiar filosofía, la primera propuesta de trabajo de investigación que hice para la clase de metodología tenía que ver más con la obra del Marqués de Sade, porque debo decir, y por ahí en algunos textos está también, lo he no confesado, pero sí como he dicho, ¿no? Como me inquietó mucho ese personaje, me identifiqué mucho por la pasión que tenía por las letras, pero también por ponerle nombre a eso otro que yo vivía, que tenía que ver con el erotismo. Y empecé como a clavarme mucho en el tema del erotismo, de las prácticas sexuales, del deseo, del placer sexual, aunque no lo tenía identificado como así con esos nombres, ¿no? Como esos conceptos, esas categorías, hasta que hace como unos 6, 7 años empecé como a descubrir el feminismo y afortunadamente, gracias a la virtualidad y a YouTube, empecé a escuchar unas conferencias de filósofas feministas y entonces ahí ya hablaban del erotismo, pero desde la perspectiva feminista. Y entonces, pues me hizo clic, ¿no? Como algo me estalló y dije, claro, pues todo lo que sabía sobre el erotismo, ¿no? El Marqués de Sade, George Bataille, como Klosowski, no sé cómo, pues era a través de los hombres. Y todo lo que vi en la licenciatura, la mayoría fueron filósofos. Entonces, como que de ahí ya empecé a cuestionar todas estas otras nociones inherentes al erotismo, pues también tenían otra cara desde la perspectiva feminista. Entonces, creo que sí, interesarme por el placer, por el deseo, como un campo de estudio desde la perspectiva feminista, sí que tiene pocos años, pero esta pregunta o estas interrogantes por el placer, por las experiencias eróticas, por las experiencias sexuales, pues desde que tuve la libertad para hacerlo, ¿no? Siempre fue como muy Claro. inquietante. Sí, yo creo que cuando uno toca estos espacios de lo erótico, corporalmente hablando, y bueno, pues con esta herramienta que tenemos de la imaginación, porque creo que todo está plagado de alguna manera de mensajes, ¿no? Y desde muy chicos, chicas, empezamos a pensarlo, pues por supuesto que algo se despierta, pero me parece fundamental hoy más que nunca, con tantos mensajes contradictorios y tanta violencia, enfocarlo desde el aspecto feminista. ¿Cuál sería porque bueno, obvio es todo un curso, pero un poco la ética feminista en cuanto al placer, ¿cuál sería? ¿Cuál es como el principal postulado? Pues bueno, si hablamos de ética, del placer feminista, que sería la propuesta que hace la filósofa Graciela Hierro, ¿no? Y que además es una filósofa mexicana que tenemos que leer obligadamente, bueno, no obligadamente, o sea, todas tenemos que leerla. Sí, ella dice que esta ética del placer feminista pretende ser una guía, y que ahorita me acordé con lo de Anaïs Nin, pretende ser una guía para la liberación de las mujeres a través del conocimiento del propio placer, ¿no? Y no solo del conocimiento del propio placer, sino también como de la apropiación del cuerpo y que además eso para ella representa la condición necesaria para que nosotras seamos sujetas autónomas y también que podamos tener una claridad respecto a nuestra postura ética. Esa es la propuesta de la ética del placer, ¿no? Y además que ella en este texto de la ética del placer, que así se llama, pues también dice ya casi al final que ella lo que pretende justamente pues es que el placer sea como el sentido de la existencia, pero además, como eso ya lo dice al final, ya a lo largo del texto, pues tú ya hiciste conciencia de que se habla de un placer en el más amplio sentido, ¿no? Y no solo enfocado al placer sexual, sino a preguntarnos por cuáles son todos esos placeres que experimentamos las mujeres en la vida y cuál es nuestro propio placer además. Claro. Y hay pocas mujeres que lo manejan abiertamente.
Comentaba yo que he asistido a varios programas de estudio feminista y por supuesto que está el aspecto político, todo el tema del género, vaya, derechos reproductivos y sexuales, bueno, todo el tema desde la construcción, ¿no? De la historia, del feminismo, para que obviamente nos adentremos desde sus inicios, que pudieron haber sido incluso, pues desde hace muchos siglos, ¿no? Con ciertas mujeres que rompieron esquemas, pero el movimiento como tal, pues que tiene 3 siglos, ¿no? Pero en ningún plan de estudio ha habido una materia que se dedique al estudio del placer. Entonces, yo lo he ido pues aprendiendo pues justo en tertulias como las que tú das, las que da Fabiola Trejo, que también desde la postura feminista y también obviamente refiriendo a Graciela Hierro. ¿Qué opinas de estos programas de estudio donde falta este ingrediente de tratar la sexualidad no nada más en el ámbito de la reproducción y bueno, todo lo que tiene que ver con derechos, sino en el ámbito del ejercicio, del placer y de cómo eso nos va a reportar a las mujeres, pues lo que sostienen las maestras, que es la liberación? Pues que tendríamos que transformarlos, ¿no? Que tendríamos que estar escandalizadas de que primero no haya educación sexual integral en la educación básica y superior, o media superior y superior, pero que además cuando hay, o sea, cuando se supone que se cubre el requisito de la educación sexual, pues nos damos cuenta que no existe tal educación sexual, ¿no? Sino que sigue respondiendo a este sistema o a esta estructura patriarcal en la que toda la sexualidad se ciñe al aspecto reproductivo y entonces se dejan de lado aspectos tan importantes como la dimensión erótica, como el placer, como el deseo, y me parece que estar dejando de lado eso, o sea, como que invisibilizar esos aspectos tan importantes, traen como resultado toda la violencia que se vive en el plano sexual y que además las mujeres y las niñas y los niños, principalmente en este país, pues padecemos, ¿no? O sea, tenemos los primeros lugares en pornografía infantil, en explotación sexual infantil, o sea, claro que ese también es el reflejo, toda esa violencia. Luego hay escándalo por los mal llamados embarazos como adolescentes, infantiles, y digo a veces mal llamados porque sabemos que es producto de la violencia también, ¿no? Entonces a lo mejor debían tener otro nombre y no como embarazo adolescente, entonces, pero todo eso es el resultado de que no existen los planes de estudio y muchas otras repercusiones, pero además en los talleres, por ejemplo, o en las tertulias, pero más en los talleres que son de relato erótico, en los círculos de escritura erótica, a mí me sorprende mucho que muchas mujeres llegan y honestamente dicen, pues nunca había escuchado la palabra erotismo, o sí, mira, sí la he escuchado, pero no sé qué significa. Y a mí me parece que eso da cuenta, pues, de esa nula educación sexual, no solo en el ámbito educativo, sino también en los espacios, pues, familiares, ¿no? Domésticos. O sea, ¿dónde está? A ver, en lo que regresa el sonido de Belian. No, eso, pues creo que es muy importante que todas y todos nos preguntemos cómo ha sido nuestra educación sexual desde los espacios educativos, pero también en otros espacios. Y sería interesante que lo pusieran en los comentarios. Y también que es una pregunta que nos hacemos muy seguido en los talleres de relato erótico. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos la palabra erotismo, la palabra deseo, la palabra placer y a través de qué ejemplos o de qué formas aprendimos lo que era el placer en nuestra vida y qué papel juega el placer o el deseo en nuestra vida? Que además eso es parte de la educación que hemos recibido al respecto. Ya regresaste, Belia. Ya regresé. No, aparte se habla del placer como pues como un instrumento de muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser usado de cualquier manera y principalmente por los sujetos
a los que les beneficia el patriarcado, ¿no? No se habla del placer desde nosotras, para nosotras, y creo que eso es vital, no nada más retomarlo las mujeres, vaya, adultas, sino enseñárselo a las nuevas generaciones. Yo tengo una hija de 11 años y por supuesto que está viendo el tema del embarazo, del SIDA, de los preservativos, y le dije, ¿y del placer ya te hablaron? Ay, no, mami, ¿cómo? O sea, incluso la niña, que tiene una mamá feminista que habla de esto siempre, pues todavía le escandaliza, ¿no? O sea, hay todo lo que viene del exterior que no podemos, ¿qué? O sea, meternos en una burbuja, y la niña se escandaliza de hablar del placer porque eso implica hablar, pues, del ejercicio de la sexualidad, de, pues, del encuentro erótico, de los cuerpos y al final de cuentas del gozo, ¿no? El gozo al que nos han, pues, que nos han prohibido desde el ámbito de la sexualidad, pero en todos espacios, pues estamos culpabilizadas si disfrutamos, si comemos, si nos echamos algo a la boca, si se nos sale un gusto por ahí, o sea, todo es culpa para las mujeres y cómo sería el camino, Mar, para retomar, eh, pues un poco esta idea de bien vivir y que pues introyectemos en nuestra psique, en nuestro día a día, el disfrutar y el gozar. Pues creo que hay diversos caminos, ¿no? Y que desde, desde el movimiento feminista me parece que sí, ya van varias décadas en las que se habla sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, o sea, a partir, creo que a finales de los 60, a partir de los 70, sí que fue el tema central de muchas feministas, y me parece que desde ahí, o al menos es mi apuesta, desde ahí, desde las prácticas pues culturales como la escritura, me parece que hay una posibilidad de transformación, pero también sé que hay muchas otras y me parece además como muy valioso que podamos reconocer ese trabajo que han hecho nuestras ancestras y que seguimos haciendo nosotras o muchas de nosotras, como esto que mencionabas, ¿no? De lo que hace Fabiola Trejo, pero también lo que hacen muchas otras colectivas u otras mujeres. A mí me parece que la propuesta de los círculos de escritura erótica que yo he como ofertado, digamos, desde talleres o desde ciertos espacios, pues también es la búsqueda de esa transformación, ¿no? También es como una de las vías, pero además me parece muy rico reconocer que hay muchas, que hay diversas vías para hacerlo y que definitivamente el feminismo a mí me parece que es clave, ¿no? Como el feminismo como pues como esta postura crítica, como este movimiento político, social, cultural, que nos va a situar ahí, en esa postura crítica frente a lo que se nos ha dicho sobre el placer, sobre el deseo, sobre el erotismo, sobre la sexualidad, y que a partir de ello además también nos invita a tener como herramientas la imaginación y la creatividad. Pensaba en la propuesta de Audre Lorde en los usos de lo erótico como poder, que además es la propuesta que yo utilizo en los talleres de relato erótico, en los círculos de escritura erótica y también en mi investigación académica. Y me parece que la propuesta que hace esta feminista sobre lo erótico, pues es una de las vías que tenemos, ¿no? Porque lo que ella nos dice justamente es que lo erótico tiene que ver con una fuerza inagotable, dice ella, y provocadora a la mujer que no teme descubrirlo. Para esta feminista, para Audre Lorde, lo erótico tiene que ver con una fuerza vital que tenemos las mujeres, con una afirmación de la vida, con una energía creativa, con una potencia creadora. Entonces me parece que esa propuesta, así como muchas otras propuestas feministas respecto a estos temas, pues son una vía de transformación y son una posibilidad para nosotras, y por eso es importante que podamos conocerlas, que podamos aproximarnos al pensamiento de estas mujeres, que podamos nosotras también ir tejiendo
conocimiento con lo que ellas ya propusieron, ¿no? Y saber que no partimos de cero, y con ello pues encontrar la posibilidad de transformación y la posibilidad, por lo tanto, de un placer nuestro, de una erótica nuestra, desde otras perspectivas que no son las aprendidas, ¿no? Las que además están como muy relacionadas con la violencia, con el sometimiento, la subordinación de las mujeres, con la anulación del placer y el deseo o la dimensión erótica de las mujeres. Me parece que esa es una de las muchas vías, o quizás soy muy optimista al pensar que son muchas las vías que existen, pero pues me gusta jugar con eso, ¿no? Imaginar también eso, el que habemos muchas mujeres que estamos trabajando por estudiar estos temas que además pues nos han sido negados durante mucho tiempo, no solo como la cualidad de entrarle a los terrenos intelectuales y de sabernos pensadoras y productoras de conocimiento, sino también se nos ha negado la posibilidad pues de escribir y de pensar sobre estos temas, ¿no? Entonces me parece que al estar aquí hablando de esto o en otros espacios, incluso socializarlos en espacios pues de ocio con nuestras amigas, con las mujeres de nuestra familia, ya es estar encontrando esos caminos, ¿no? O, pues, o al menos, sí, como entrando en estas rutas de un placer o de la búsqueda del placer desde nosotras. Y no sé, a mí me encantaría también que las mujeres que nos están viendo nos digan si coinciden con esta diversidad de vías de transformación para el placer y el deseo y el erotismo. Claro. Oye, Mar, ¿y todo el mundo puede acceder a los círculos de escritura erótica? Todo, o sea, vaya, solo necesitas las ganas y tu imaginación, o necesitas tener como un previo de algo, no sé, de feminismo o de algo, o dentro de la propia tertulia se presta para dar como esta línea de, de pues hacia lo que ya explicaste, ¿no? Hacia la liberación de las mujeres, hacia el feminismo, que es muy particular, porque si nos dejamos ir con todo lo que ya traemos y el bagaje que hemos absorbido del mundo, pues creo que va para otro lado. Entonces, necesitamos como un previo de haber leído algo, o dentro del propio ejercicio ahora sí que nos guías y nos enfocas. Todas las mujeres que deseen participar en el círculo de escritura erótica o en los talleres de relato erótico pueden hacerlo. Incluso no necesariamente tienes que dedicarte a la escritura, por ejemplo, que esa es como alguna de las preguntas, porque sí, en la invitación al taller o en la descripción del taller, pues sí se especifica que la intención es escribir relatos alejados de la noción patriarcal del erotismo, ¿no? Y de la literatura erótica. Pero sí han participado muchas mujeres que no necesariamente escriben o que no tienen como la inquietud por escribir de manera literaria. Sin embargo, ahí en el taller sí realizamos ejercicios escriturales, pero también lo que a veces les digo es como si no se sienten tan cómodas con la escritura, pueden utilizar cualquier otra expresión artística o expresión o alguna práctica creativa, ¿no? A lo mejor si haces foto, me ha tocado mujeres que les gusta explorar mucho más el erotismo desde la fotografía o desde el collage, desde las artes visuales, desde la performance. Entonces, en realidad, de manera muy estratégica, cuando el taller se ofrece en colaboración, por ejemplo, con la librería Utópicas o con otros espacios, lo nombré relato erótico para no hablar como del cuento, de la literatura en específico, sino de estos relatos o estas narrativas sobre lo erótico. Y la propuesta se centra en generar otros discursos al respecto, ¿no? Otras narrativas, otros relatos sobre el erotismo que surjan desde nosotras, pero además
después de hacer como un análisis, un recorrido por teoría feminista y una crítica y una reflexión colectiva, y entonces ya a partir de ello nos aventuramos como a escribir relatos o a contar historias desde diversos formatos sobre el erotismo. Entonces, a mí me parece que plantearlo así también brinda la posibilidad de que, pues sí, cualquier mujer de cualquier edad que esté interesada en los temas del erotismo y que esté interesada además en explorar la dimensión erótica a través de la literatura y a través de la teoría feminista, pues puede encontrar en este espacio un espacio de goce, ¿no? Y que le permita también como reflexionar en torno a ello desde una, no solo desde esta perspectiva crítica, sino además desde una perspectiva creativa y colectiva, porque me parece que algo importante en estos talleres también es las reflexiones colectivas, la toma de conciencia feminista o el ejercicio o la propuesta política que surge a partir de reunirnos, sea en un espacio presencial o virtual, a conversar estos temas, a socializar estos temas, porque además tampoco estamos tan acostumbradas a hacerlo, ¿no? Como que no asumimos como algo cotidiano el hecho de reunirnos con otras mujeres de manera virtual o presencial, ahora que están estas herramientas, y hablar sobre esto que es tan íntimo y tan político, como el erotismo, como el placer, como el sexo, como la sexualidad, como el deseo, como el goce o el gozo. Entonces, sí, creo que algo que también ha distinguido estos cursos o estos espacios es la diversidad de mujeres que, no sé, pienso como las mujeres de distintas edades, ¿no? Como de distintos lugares del país, ahora que estamos en la virtualidad, los distintos contextos y también las distintas motivaciones que las llevan a entrar a este tipo de cursos o de talleres. Entonces, bueno, yo en mis redes sociales, que me imagino que al ratito las voy a, o las puedo poner por aquí, quienes no me conocen y quienes ya me conocen, pues saben dónde localizarme. Por ahí salen seguido las convocatorias y pues si les interesa, mira, si les interesa el erotismo, explorar la dimensión erótica desde la literatura y la teoría feminista, y además desde la reflexión colectiva, pues estos espacios son para ellas, tengan la edad que tengan el bagaje que tengan y las curiosidades que tengan. Claro, de una vez las redes sociales para que no se pierda el mensaje y vayan directo a ver lo que estás haciendo y pues de una vez, Mar. Pues en Instagram estoy como mar-lectora y en Facebook así me encuentran como Marisabel Macías, solo así, porque creo que por ahí andan otros perfiles que abrí hace años y ya no sé cómo borrarlos, pero no, solo vayan al que diga Marisabel Macías. Marisabel Macías, sí, fíjate que ahorita que me sacó la aplicación, el número de pestaña era el 69. O sea, abrí la pestaña y era el 69. Entonces, pues me dio como mucha gracia, ¿verdad? Que estamos hablando de esto y que haya coincidido en este número que todo el mundo reconoce como muy sexual, como muy lúdico y pues que lo traigamos a colación. Fíjate que tengo en mis manos tu libro que se llama Las Hedonistas, que voy a la mitad porque estas historias, estos relatos cortos hay que paladearlos, hay que disfrutarlos, hay que masturbarse, hay que gozarlos, porque por supuesto que prende, por supuesto que echa a volar la imaginación. Y cuéntanos cómo nacieron, cómo nació el nombre. Por ahí yo ya lo escuché en la presentación, pero quiero que todo el público conozca y cómo nació esta publicación, que no es la primera porque hiciste otra anteriormente y bueno, pues obviamente cuestiones de articulados y todo esto que te solicitan a veces, pero que es ahora sí que tu hijo o tu hija, ¿cómo nació? ¿Alguien te lo pidió? ¿O tú empezaste a escribir? ¿O cómo nació?
Nadie me lo pidió. De hecho, anduvo por ahí vagando mi criatura literaria un rato porque no encontraba dónde publicarla, porque además es difícil, ¿no? Publicar literatura erótica en este país, en la industria del libro, me parece que, bueno, y en general en muchos espacios no se toma como algo serio la literatura erótica, ¿no? Es como, bueno, ahí escribe cuentitos eróticos, y cuando en realidad no hay algo más serio que, pues, que la dimensión erótica y la sexualidad humana. Mira, si no, no estuviéramos aquí. Pero bueno, yo escribo cuento erótico desde hace, yo creo que muchos años, porque antes yo creía que escribía poesía, pero no, y luego me di cuenta que no escribía poesía, que era más bien que escribía relato. Entonces, hablando que yo tendría, no sé, como 17 años cuando empecé a escribir, y era, o sea, era como una necesidad vital, ¿no? Como escribir estos relatos. Cuando empecé a escribir estos relatos, porque escribía desde mucho antes, pero sí el tema del erotismo pues tuvo que ver también con mi exploración sexual, y que como la escritura era algo inherente a mi vida, a mi ser, pues yo, si eso me movía, pues lo escribía. Entonces, como me empezó a mover la experimentación sexual, el contacto con las otras y los otros, pues yo escribía sobre eso y escribía y escribía. Entonces tenía por ahí como un montón de relatos eróticos que hasta después, ¿no? tuve como esta noción de, es relato y es literatura erótica. Así surgió el primer libro, como sacando todos esas cartas, esos recuerdos, esas historias que yo creaba a partir de mis encuentros. Y pues el segundo en realidad surge más o menos así, digamos, pero de manera mucho más pensada, ¿no? Como que el primero, miren, el primero es que se llama Penny Black, y la verdad sí creo que fue como toda yo, o sea, como mero impulso y mis historias. Y este segundo sí tiene que ver con muchos ejercicios de los que se proponen en el taller, por ejemplo, en el taller de relato erótico, como por ejemplo el ejercicio de erotizar algún tabú, y el tabú menstrual. Entonces, hay un cuento por ahí en el que yo también hice el ejercicio de erotizar la menstruación. Entonces, sí, como que fue mucho más pensado, como cada relato sí tiene cierta intención, ¿no? Como, no sé, pensaba también en el primer cuento, que es el de Julia, en explorar esta parte del deseo, esta parte de las relaciones de poder dentro de las relaciones afectivas, pero además también como no tener una historia común, ¿no? Sino explorar o sugerir ciertas preguntas a través de estas historias, como qué deseo realmente, ¿no? Así como, por ejemplo, en esa historia de Julia, un poco la pretensión era si lo que deseamos realmente lo deseamos, o a lo mejor a veces solo estamos cumpliendo deseos de otras o de otros, y cómo liberarnos de ello, pues también nos da mucho placer y nos permite vivir en primera persona la vida. Entonces así surgió. Lo mandé a un concurso, que ya no me acuerdo a cuál, pero pues nada, ¿no? Y de ahí no me acuerdo a quién también le sugerí, y fue como, no, ahorita no, hasta que llegué con Lapicero Rojo, porque ya había participado en una antología de cuento que tienen, pero con un cuento, con otra temática totalmente distinta, y entonces se lo propuse al editor, que es Miguel Ochoa, y me dijo que sí, le gustó la idea, y pues yo la más feliz, y así surgió, o sea, como hasta que alguien creyó en el proyecto y en la potencia de la literatura erótica escrita por mujeres, y además desde una perspectiva crítica, al menos, ¿no? Feminista. Claro. Y ahí está el resultado. Pues mira, aquí cabe hacer un comercial, porque justo Radio Gilal pues tiene su parte editorialista y edita a mujeres, y entonces ya no tienes que buscar, nos interesa la literatura erótica, nos interesa que te quedes, y es momento también para, justo en esta intención, porque ya hicimos una convocatoria de arte que se va a repetir cada año, pero esa va a ser
rumbo a septiembre, octubre. Ahorita también queremos pues proponer y ser parte de esta, pues de este fluir dentro de tanto de la escritura, o sea, que las mujeres nos contemos a nosotras mismas, que no seamos contadas, que no seamos relatadas o inventadas o puestas en una escena que a nosotras no nos hace sentido. Entonces, las mujeres como generadoras de cambio social a través del amor. Y el amor, ¿qué es? Pues es una potencia creativa, o sea, que va hacia el bienestar sin que eso sea, vaya, obviamente estar en los globos todo el día, ¿no? O sea, sabemos que desde dónde nace el amor, que es la creación, el bienestar, el buen trato, y cómo eso, incluso pues lo erótico, y cómo eso pues es generador de cambio. O sea, tú sal de tu recámara después de haberte masturbado y vas a ver cómo te comportas, ¿no? Entonces, por supuesto que podemos a partir de esta, pues de esta generación de ciertas cosas a través del amor, pues salir al mundo y transformarlo pues en cosas mucho más grandes, porque creemos que nuestra vida pues se ciña a nuestros 4 centímetros cuadrados y está probado, aunque no nos demos cuenta que esto es expansivo, ¿no? Desde a quién le mientas la madre en la mañana, o puede ser, le puedes mentar la madre o el padre, o le puedes pues desear buenos días y que le vaya muy bien, ¿no? Entonces, creo que es importante transformarlo, y esa es una propuesta justamente de Casa Editorial Gilal, que las mujeres nos relatemos. Tienen fecha límite de recepción el 24 de febrero, o sea, tenemos poquito más de un mes. Va a haber una edición impresa de la que también vamos a formar parte, pues las mujeres que nos interese pues explorar esta dimensión literaria o esta dimensión pues de la escritura. Como tú decías, no se necesita ser como ya doctor en letras para tener la intención y depositar en papel y pluma pues lo que creamos. Realmente no es para calificar el trabajo de nadie, más bien es un ejercicio creativo y queremos manifestarnos. O sea, la apuesta es manifestarnos. Entonces entren a editorialgilal.com.mx, me parece que está en la parte de tienda, ahí está la convocatoria y pues las bases y los tiempos y los requisitos que necesitamos. Y también bueno, pues invitar a todas y todos, sobre todo a todas, ¿no? A publicar lo que ya tienen. Como te decía, y por eso la pregunta, es un andar a ver quién se interesa, ¿no? Y por supuesto que eso cumple objetivos, pues, de dinero, y por supuesto que pues todas las empresas trabajan y funcionan a través de ello. Pero bueno, pues también está el compromiso ético, político y el posicionamiento, ¿no? Que en Casa Gilal pues es lo que nos importa, pues en un 50-50 o a lo mejor en un 70-30. Entonces, creo que es importante pues también encontrar estos espacios y no andar rondando pues sufrir en el camino quizá, ¿no? Porque yo creo que sí, pues no encontrar dónde depositar tu creación ha de ser bastante complicado, ¿no, Mar? Sí, creo que empiezas a dudar de la calidad de lo que haces, ¿no? De si tiene sentido o no. Y no sé, creo que hay muchas cosas que cuestionar desde ahí, porque a veces como que una en esta intención de publicar, pierdes, creo, de pronto el sentido de la escritura. O sea, como pensaba, bueno, yo cuando inicié escribiendo no pensaba en publicar, ¿no? O sea, estaba bien niña, ni sabía que las mujeres podíamos ser escritoras y tener libros, o sea, como, porque tampoco tenía referentes de ello. Entonces, claro, como que era más este sentido vital de expresarme, de comunicar algo, como ni siquiera saber bien a bien con quién, y de pronto encerrarte en esta, o bueno, sí, quedar atrapada en esta idea
de que para que valga tu escritura tienes que publicar, pues sí nos mete en muchas frustraciones y enojos, ¿no? Y creencias cerradas de que quizá nuestro trabajo no es bueno, quizá no tiene calidad, quizá no es literatura. Entonces me parece que tener espacios independientes de publicación, pero también espacios donde se pueda generar escritura de una manera mucho más libre, más lúdica, con otros fines, ayuda a quitarnos como esas frustraciones y esa competencia y esa insatisfacción que causa el no encontrar espacio para tus letras, ¿no? Ay, qué bonito, bueno, o sea, qué bonito conocer esa parte y qué compromiso, pues, de parte de quien te apoyó y en este caso, pues, de Gilal, que también se dedica a la parte editorial, pues, arropar principalmente a mujeres, bueno, en este espacio es lo que hacemos, ¿no? Para que justo no pasen por ese viacrucis y que las demás, pues, podamos tener esos referentes de los que hablas. ¿Y quiénes fueron tus referentes en la literatura erótica? Mis referentes en la literatura erótica en un principio fueron varones, como bien les dije, como era de esperarse. Pero no, muy joven me topé con la novela de las edades de Lulú, de Almudena Grandes. Y para mí fue como encontrar un tesoro. No la he vuelto a leer, debo confesar, que está ahí, que a veces así como que digo, ay, es que a lo mejor voy a encontrar ahora desde la crítica feminista cosas que no, con las que no voy a estar muy de acuerdo. Entonces, pues digo, no es ese motivo por el que no he vuelto a leerla, ¿no? Sino, más bien porque ahí como ya he descubierto a muchas escritoras de lo erótico que tengo que leer y no me alcanza la vida. Pero sí creo que será un ejercicio interesante releer Almudena Grandes, pero esa fue la primera novela escrita por una mujer de literatura erótica y que me parece que es uno de los grandes referentes. Anaïs Nin también, que la mencionabas en un inicio, y que el año pasado armamos una tertulia con cuentos eróticos de Anaïs Nin, y que fue muy interesante también porque yo la conocí en diario y cuando leí este libro de Pájaros de Fuego, que son cuentos, pues me encanta la historia de ese libro porque eran cuentos por encargo, ¿no? Entonces, como que también leerlo desde ahí, su propuesta de erotismo, pero Ana Clavel me parece que también es una de Ay, las me parece grandes fabuloso. escritoras erótico y además que tiene una gran producción literaria, que es mexicana, que está viva, o sea, que tenemos que seguirla leyendo. Ella Rosa me María parece... Gabriel simplemente también, que Sí. tiene, bueno, una poesía así que te mueres, ¿no? Por, pues por sentirla, ¿no? O sea, realmente logra traspasar, ¿no? Las letras hacia, pues hacia el cuerpo, hacia el espíritu. Mar, pues nos encanta que estés aquí, ahora sí que considérala tu casa para cualquier cosa que estés trabajando. Eh, ¿Qué le puedes decir a las chicas que están por ahí dudando de si escriben, no escriben o de qué escriben? Cuando la verdad es que yo creo que esta es una materia, el tema tanto el amor como la sexualidad, el erotismo, el encuentro de los unos, las unas con los otros, pues, es un tema vital, ¿no? O sea, cualquiera ha escrito de esto, ¿no? En sus ratos de ocio se pone a hacerlo. Pero las mujeres que sí lo quieren enfocar para expresar lo que estamos sintiendo y que las otras mujeres que quizá no se atrevan o no conozcan, porque bueno, yo desde el ámbito de la sexología, por supuesto que hay mujeres que a los 60 pues no conocen un orgasmo y nunca se han visto la vulva, el cuerpo, y pues las tenemos que ayudar, ¿no? Como estos caminos que te preguntaba, ¿no? O sea, este puede ser un camino, pues despertando la curiosidad. Digo, nadie va a llegar así a ponerse un espejo directamente. O sea, tiene que ser a través de algo, pues que nos despierte esa dimensión que puede estar ahí, dormida, pero siempre latente.
¿qué nos puedes decir para todas las que somos hedonistas de closet? Hedonistas de closet, esa es muy buena. Que lean literatura erótica escrita por mujeres y que escriban, que se animen a escribir sobre erotismo. Me parece que hay como un gran estigma respecto a la literatura erótica y más si está escrita por mujeres. Y por eso o sea, cuando hago esa pregunta, ¿no? De, bueno, ¿y cuántos libros de literatura erótica escrita por mujeres leíste este año? Pues es muy común que digan ninguno o uno. Y creo que empezar por preguntarnos eso, qué textos o qué obras de literatura erótica escrita por mujeres conocemos, qué temas abordan, desde qué perspectiva, si coincidimos o no, pues es un gran inicio. Y de ahí que se acerquen a los grupos, a los círculos, a las colectivas que hay, que se enfocan en temas de erotismo, de sexualidad, de placer, desde la perspectiva feminista, me parece una buena forma de acercarse, de despertar la curiosidad, que además creo que siempre está esa curiosidad ahí, solo falta quizá encontrar los espacios donde se puedan sentir cómodas, donde se puedan sentir confiadas y soltar, ¿no? Como andar ese camino de la escritura y más de la escritura erótica. A mí me parece que la escritura erótica tiene una gran potencia subversiva, no solo el leerla de manera colectiva, sino el escribirla. Y pues las invito a eso, a que se animen a conocer la literatura erótica escrita por mujeres en Latinoamérica, especialmente en México, a hacer críticas respecto a ella también y a socializar esos temas que se abordan desde esa propuesta literaria. Ok, me parece fabuloso. Y de las hedonistas, ¿cuál es tu relato preferido? Digo, igual todos, ¿no? Todos tienen algo de ti, pero yo voy a la mitad, pero justo, y obviamente no he ido a ninguna tertulia que tenga que ver con escritura erótica, fíjate, no, como que no me había interesado, pero ya me interesó. Y esta parte de que se escribieron a partir de ejercicios que se hacen en los círculos, o sea que es una cuestión mucho más estructurada o con un cierto fin, me pareció muy interesante porque el de Velvet, o sea, jamás se me hubiera ocurrido, pues, ¿no? Una cosa así, y creo que pues despierta cosas que a lo mejor en algún momento pues, cruzan por la mente sin que sean pensamientos fijos, pero ¿cuál pudiese ser tu preferido para irnos a leer? Bueno, porque yo sí lo tengo. Bueno, antes de eso, ¿dónde lo consiguen? Para que pues no piensen que estamos siendo mal educadas, sino que corran a conseguirlo y pues lo tengan y se regocijen con los textos. Entonces, ¿dónde lo conseguimos y cuál es tu favorito, Mar? Lo consiguen en la librería y galería de mujeres utópicas, directamente con la página de la editorial, que es Lapicero Rojo Editorial. También Patricia, en la vendedora de libros, tiene ejemplares, que ella está en Baja California Sur. Y también está en ebook, en esta página muy conocida por todo el mundo donde se vende de todo. Ahí lo pueden encontrar los 2 libros en ebook. ¿Y cuáles son mis favoritos? Me gusta uno que creo que a casi nadie le gusta, el de Eva y el de Ana O son, no sé si mis favoritos. Ajá, ya me dirás tú, mira, no sé si mis favoritos, pero sí creo que ambos me mueven mucho porque además fueron los 2 últimos que escribí y fueron durante la pandemia. Entonces, creo que esos les tengo especial cariño porque además noto que a casi nadie le gustan. O sea, te sales del estándar. Sí, de hecho están en los últimos 3. Entonces sí, me va a tocar leer todo. Digo, igual los puedo leer de manera desordenada, ¿no? Una y otra vez, pero todavía no llego ahí. Mar, muchísimas gracias por estar, por confiar en venir a hablar de esto, que no sé qué tan fácil sea así ya públicamente, ¿no? Esperamos darle retweet y compartir muchas veces este contenido para que llegue pues estas mujeres que están ahí siendo hedonistas de closet
Y si me permites robarme el término para describir a esta intención que hemos tenido muchas y que pues nos da todavía penita, y pues la invitación a compartir, a hablar y a vivir en esto que es el erotismo, que nada más para que no se me pierdan, y como pensamiento final, decías hace rato que muchas veces llegan a los círculos y no saben qué es el erotismo. Entonces, para las que no sepan, o para tener una idea, digamos que general, ¿qué nos puedes decir que es el erotismo? Y con eso nos vamos. Sí lo había dicho, Belia, pero te desconectaste, pero voy a dar otra parte ¿Otra vez? ensayo. Miren, cuando van a los círculos, hacemos un repaso por las nociones de erotismo que han dado pensadores, filósofos y poetas, pero para hacer una crítica y desde ahí pasarnos a la otra propuesta, que es la que trabajo o la que me gusta seguir, que es la de Audre Lorde, y que dice que ve el erotismo o la erótica como una afirmación de la fuerza vital de las mujeres, como una potencia creativa, como algo que conecta lo espiritual con lo político, como eso que nos permite conocernos a nosotras mismas, profundizar, dilatar el instante. Entonces, desde ahí es desde donde trabajamos en los círculos de escritura erótica, y desde ahí también es desde donde retomo el erotismo o la erótica en mi investigación. Entonces, las invito a conocer ese ensayo de Audre Lorde y a resignificar lo erótico. Muchas gracias por la invitación. El uso de lo erótico de Audre Lorde. Los usos de lo erótico. No, muchas gracias a ti. Como poder. Sí, nos vemos el domingo tú y yo y nuestras compañeras, y las invito a los círculos de mar. La verdad es que es un placer, pues de entrada conocer y compartir, y pues sale uno pues con mucha idea de lo que quiere, de cómo quiere vivir esta que se supone que es la única vida que conocemos. Entonces, muchas gracias, Mar, muchas gracias, Gilal, perdón las fallas técnicas, ya prometo que no va a suceder. Me perdí esa parte del erotismo. Que dicho sea de maestra, paso, ¿no? Sí, dicho sea de paso, también es algo que repite, pues, por ejemplo, una sexóloga muy conocida que se llama Maldana, Claudia Hernández, que son mis maestras, pues también repiten que es una potencia vital. Entonces, creo que es necesario señalarlo así para que pues nos entre, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias. Bendecido jueves para todo mundo, para la comunidad Fénix, para las mujeres. Y a producción, muchas gracias. Mar, te agradezco y te veo el domingo. Muchas gracias. Bye. Saludos a todas las que se conectaron. Gracias. Un beso, gracias por sus comentarios.